Vamos a leer y reflexionar Filipenses 4, 10 al 20. Vamos a leer, reflexionar Filipenses 4, 10 al 20. Ustedes pueden buscar en sus Biblias o para fines prácticos los voy a leer yo aquí. Estamos hablando de Filipenses. Filipenses 4. Busco el versículo 10. Voy a leer en una traducción que es bastante sencilla, que es la traducción, nueva traducción viviente. Muy bien. 4:10. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí. Bueno, eso aparece. Hasta aquí está Pablo escribiendo esta epístola y lo está diciendo a los creyentes que están en la ciudad de Filipos. Okay. Entonces, Pablo escribiendo. Voy a leer. Pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con casi todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, me ha hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. O sea, han hecho bien al compartir conmigo. Vamos con el 15. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia, el Evangelio, por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Ninguna otra iglesia apoyó para que Pablo continúe predicando, bueno, el Evangelio. ¿Ya? Muy bien. Incluso cuando estuve en Tesalónica, cuando Pablo estuvo en Tesalónica, ustedes, filipenses, me enviaron ayuda más de una vez. Enviaron ayuda económica más de una vez a Pablo. Versículo 17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. O sea, no estoy diciendo, mira, ustedes me han ayudado antes, así que ayúdenme ahora. No, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Ok, parece que Epafrodito, un miembro de la iglesia de Filipos, envió, o bueno, fue el que trajo una ofrenda a Pablo. Muy bien, continuemos. Versículo 19. Este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Muy bien. A grosso modo, entonces tenemos a un Pablo agradecido con los filipenses, porque los filipenses o los de Filipos le habían enviado donativos, ofrendas, apoyo económico en los viajes que Pablo hacía. Ahora, esta última ofrenda es muy importante. Esta última ofrenda que dice en versículo 18, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron. Este último versículo nos va a hablar claramente de esa generosidad o esa aprecio que tenían. Muy bien. Hay que recordar que el autor, Pablo, está preso. O sea, cuando escribe esta carta, Pablo está preso. No sabemos si estaba preso en Cesarea o en Roma. Son dos hipótesis. Algunos dicen que estaba preso en Roma, otros que estaba en Cesarea. Bueno, lo cierto es que está preso. Ahora, un preso necesita, ¿verdad? Necesita
de comida, necesita de apoyo, no puede trabajar con sus manos, y en ese tiempo muchísimo más, era más dificultoso. Entonces tenía necesidades Pablo. Pablo había dado su vida por los filipenses, había vivido con ellos, les había llevado buenas noticias, les había llevado esperanza, etcétera, etcétera. Y los filipenses estaban felices, contentos, al punto de que le estaban apoyando siempre. Inclusive cuando estaba en la cárcel, enviaban sus donativos. Ahora vamos a ubicar geográficamente. Muy bien, vamos a ubicar geográficamente. Este es el mar Mediterráneo. ¿Ya? Mar Mediterráneo. Hay que ubicar, en los mapas actuales, hay que ubicar aquí a Turquía. Aquí está Israel, Egipto, bueno, Libia, Líbano, Siria. Y acá Grecia. Bueno, esos son los mapas actuales. Aquí está Italia, Roma. Y lo que estamos aquí en proyectado sería mapas de la antigüedad con los nombres antiguos. Con los nombres antiguos. Y ubicamos Filipos. Aquí está Filipos, en esta zona. Entonces, los destinatarios de la epístola están aquí en esta ciudad, Filipos. Y dice que recibió apoyo, Pablo, inclusive de parte de ellos, cuando fue más allá de Macedonia, cuando partió de Macedonia. Toda esta región es Macedonia. Cuando partió a predicar por este lado o por este lado, bueno. Volvamos a leer el texto. Ahí dice, vamos a subir un poco. Dice, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Desde Macedonia. También me ayudaron cuando estuve en Tesalónica. Okay, ubiquemos geográficamente. Entonces está aquí Filipos. Cristianos de Filipos enviaron su ofrenda cuando Pablo estaba en este lugar, en Tesalónica, y cuando salió de Macedonia a otros lugares también recibió su apoyo. Ahora, Pablo bien está aquí en Cesarea, aquí está Cesarea, aquí está preso o está en Roma, aquí en esta punta de aquí. En esta esquina está Roma. En uno de los dos lugares está preso, está en la cárcel. Entonces, los de Filipos enviaron su apoyo económico a este encarcelado, Pablo, que, mira, no está cerca. Cualquiera de los dos puntos están lejísimos, pero enviaron a un tal, aquí se menciona su nombre y sería bueno aprendérselo, quizás ven en el examen, ¿no? Epafrodito, ¿ya? Que es el que llevó la ofrenda. Muy bien, continuemos. Ya hemos ubicado geográficamente, tenemos un mayor contexto. Ahora, esa iglesia, la iglesia que está en Filipos, la iglesia que son cristianos filipenses, sufre persecución por cuestión de su lealtad. Hay que entender un poquito esto. No tenemos el tiempo, pero hay que entender un poco. Esta ciudad de Filipos había adquirido una posición especial. Vamos a poner en contexto. Estos son territorios griegos, antiguos territorios griegos. Filipos fue, su nombre se debe a Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Y aquí está Italia, aquí está Roma. Muy bien. Los romanos, que fueron también una potencia mundial. Ahora bien, piensen ustedes, muchas personas de México y de Centroamérica más que nada viajan a los Estados Unidos y wow, se ponen muy felices cuando reciben la tarjeta verde, ¿no? La tarjeta verde es residencia o cuando reciben la nacionalidad en Estados Unidos. Muy bien. Esa idea hay que llevarlo aquí. Hay que tenerlo presente cuando entendamos esto. ¿Por qué? Porque más o menos antes de la época de Pablo, esta ciudad se convirtió en colonia romana y todos los que nacían allí
eran considerados ciudadanos romanos. Ciudadanos romanos como que habían nacido aquí, en Roma. Tenían privilegios. Y además había, digamos, una prosperidad económica. Todos los demás eran macedonios, pero ellos, los que estaban aquí en Filipos, tenían una nacionalidad especial. Es como si tuvieran la nacionalidad americana. Digamos, hoy en día sería como, no sé, Puerto Rico, ¿no? Son latinos, pero es, es como parte de Estados Unidos, o no sé, también Hawái. Estoy pensando. Ahora bien, pero los cristianos sufrían aquí por cuestión de lealtad, por cuestión de lealtad, porque ya no eran leales al emperador, sino que eran leales a otro, que sería su Señor, su nuevo Señor es Cristo. Vamos a ver el texto. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. ¿Okay? Filipenses capítulo 1, 27 al 30. Es muy importante entender esto. Dice, sobre todo deben vivir, le dice Pablo a los filipenses, deben vivir como ciudadanos del cielo. O sea, no vivan como ciudadanos de Roma, del imperio, de ciudadanos con esa carnet especial de ser ciudadanos, son de Filipos, por tanto su identidad dice que son ciudadanos romanos. No, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia, del evangelio acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Miren aquí, versículo 28. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Ok, tienen enemigos. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos y aún por Dios mismo. Miren, los enemigos están luchando, están intimidando, están persiguiendo a estos cristianos. Al punto de que al parecer hay mucho dolor, mucha preocupación y hasta quizá estén tentados a abandonar esa lealtad que tienen a Cristo por volver a dar pleitesía, honor al emperador. 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y aquí Pablo está diciendo, ustedes saben que yo he sufrido. Ahora, ya hemos visto esto. Hay que ver que estos cristianos que están siendo perseguidos también muestran su amor. Piense un poquito. Alguien que está siendo perseguido, que está siendo insultado, vituperado, que tiene muchas dificultades, no va a tener presupuesto económico, mucho presupuesto económico, ¿no? Va a vivir en pobreza, con dificultades. Algunos cristianos quizá tenían posición económica solventable, pero otros, los perseguidos, los que no podían tener actividades, digamos, negocios, porque les iban a cerrar, les tiraban piedras, etc. Esos pobres dieron su ofrenda para Pablo. Generosos. Por eso estamos viendo ese título, ¿ve? Personas que daban con alegría. Personas que daban con alegría, que se despojaban de lo poco que tenían con tal de ayudar a otro que sufre. Y Pablo está sufriendo en la cárcel. Y cuando estaba libre, él estaba también haciendo buenas obras y les apoyaban mucho. Ahora bien, Pablo también practicaba la acción de dar a los necesitados. En su testimonio, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, un personaje importante en la iglesia de Jerusalén,
Cefas es el otro nombre para Pedro, Cefas, y Juan, otro apóstol, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, a mí, dice Pablo, y a Bernabé, su compañero de misiones, compañero de viajes, la diestra de la señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, y ellos fuesen a la circuncisión, o sea, a los que son judíos. Solamente nos pidieron, ¿quiénes? Estos tres, ¿no? Jacobo, Cefas y Juan, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, que siempre estén pensando en los pobres y se junte apoyo para los pobres, especialmente los pobres que están en Jerusalén, porque había mucha pobreza allá en Jerusalén, en Judea, que vamos a ver ahorita en el mapa. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo dice, en estos años yo he procurado con diligencia, con esfuerzo, con toda mi dedicación, con todas mis fuerzas, juntar dinero y dar de mí también para, o en favor de los pobres. Vamos al mapa nuevamente. Entonces, aquí estaba esta es Galacia, ¿verdad? Todo esto es Galacia. Aquí está, ponen aquí arriba, pero quizás se refiere a esta parte. Todo Galacia, ahí le escribe la carta y dice que estando en Jerusalén, aquí abajo, en Jerusalén, les pidieron los otros apóstoles, de que no se olvidaran de los pobres que hay aquí, o sea, que juntaren donativos en estas iglesias o en estas zonas para apoyar a los que están en Jerusalén. Muy bien. Ahora vamos a otro pasaje, 1 Corintios. El apóstol Pablo junta una ofrenda, apoyo económico para los pobres de Jerusalén. Y miremos 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. ¿Okay? 1 Corintios, voy a anotar, Corintios 16, 1 al 4. No se va a poder ver un poquito de esto. Voy a poner más arriba. Muy bien. Ahora bien, Pablo dice a los que están en Corinto. Corinto es una ciudad. Bueno, vamos al mapa. Antes de continuar, vamos al mapa. Corinto está aquí. ¿Ya? Aquí está Corinto. Y el apóstol Pablo escribió tres cartas, de las cuales tenemos dos. Dos tenemos en la Biblia. La primera carta, escrita a los Corintios, es lo que vamos a leer en el capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que están recogiendo para el pueblo, o que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Es importante esto, Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. Ok, Pablo dio la indicación a las iglesias que están aquí en Galacia cómo deben juntar este donativo para los santos o para los que están allá en Jerusalén. El primer día de cada semana se interpreta, bueno, la mayoría interpreta que es cada domingo. Cada uno debería separar una parte de lo que ha ganado. ¿Ya? Parte de lo que ha ganado, de su ganancia, del dinero. No esperen hasta que yo llegue, no esperen hasta cuando yo viaje a ustedes, porque Pablo viajaba, ¿no? De ciudad en ciudad predicando. No esperen cuando yo llegue a Corinto para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Ok, ¿qué está pidiendo Pablo? Donativos. Que las iglesias de diferentes lugares se junten, ¿no?
eh, cada cristiano voluntariamente debe juntar su dinero para apoyar a los pobres. En este caso concreto, en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque había hambruna, había necesidad extrema. Entonces se necesitaba colaboración para los que están sufriendo en Jerusalén, allá en Israel. Muy bien. Eso escribió la primera carta. Pero observemos más detalles. Vamos ahora a 2 Corintios, que sería la segunda carta que se envía a los cristianos que están en Corinto, perdón. Y en esto se toma como ejemplo las iglesias de Macedonia y se anima a apoyar a los pobres. Vamos a leer 2 Corintios capítulos 8 y capítulo 9. 2 Corintios 8. Muy bien. 8 y 9. Ahora quiero que sepan, hermanos, amados hermanos, lo que Dios en su bondad y vamos a ver aquí, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Iglesias de Macedonia. Vamos al mapa, tenemos que entender a la luz de la geografía. Las iglesias de Macedonia, esta parte. ¡Sorpresa! En las iglesias de Macedonia está la iglesia de Berea, la iglesia de Salónica y la iglesia de Filipos. Recuerda que estamos estudiando que los filipenses siempre han apoyado a Pablo, inclusive cuando está en la cárcel. Bueno, la iglesia de Filipos también juntó dinero y las otras iglesias de aquí que también juntaron dinero para apoyar a los pobres de Jerusalén. Sigamos leyendo. Estas iglesias, las que de Macedonia, varias iglesias, entre ellos está la iglesia de Filipos, están siendo probadas con muchas aflicciones, persecuciones. ¿Ya? Y además son muy pobres. O sea, además de siendo perseguidos por su fe, son pobres económicamente. Pero a la vez rebosan en abundancia de alegría, la cual desbordó en gran generosidad. O sea, por más que son pobres, dieron, apoyaron para que otros pobres tengan algo que comer. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. No suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Los pobres que están sufriendo en Jerusalén. Muy bien, esto se perdió el texto. 2 Corintios 8. Muy bien. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, ¿no? un líder de la iglesia, quien nos alentó a que comenzaran a dar, a quien los alentó. O sea, Tito dijo, hermanos de Macedonia, si quieren apoyar a los de Jerusalén, a que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrenda. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras y en su fe, sus oraciones, talentosos, su conocimiento, entusiasmo y amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrenda. Ok. Vamos al punto de que los de Macedonia, entre ellos los filipenses, por más que son pobres, apoyaron para los otros pobres que están en Jerusalén. Y Pablo dice a los de Corinto, que en teoría tienen más dinero, más posición económica que los de Macedonia. Les dice que ustedes, ¿no? Dado que ustedes, Corintios, sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores, talentosos, etcétera, quiero que también sobresalga en este acto bondadoso de ofrendar. También quiero que ustedes colaboren, den su donativo para los pobres de Jerusalén. No estoy ordenándolos que lo hagan. O sea, no estoy obligándolos que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo
a compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Y así va a mencionar uno por uno. Pablo va a seguir pidiendo a las iglesias que recojan una ofrenda. Vamos con el versículo 18. También les enviamos junto con Tito, otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador la buena nueva. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra el anhelo de ayudar. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Pablo está diciendo, viajamos en equipo para que no piensen que Pablo se gastó el dinero, que se juntó para que el otro se gastó, sino entre varios para así cuidar que no haya corrupción, por así decirlo. Vamos al capítulo 9, que continúa, ¿no? Que continúa hablando de esa generosidad. Muy bien. Ustedes pueden leer el capítulo 9 y para verificar que sí recogieron esta ofrenda, ¿no? Dice, pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó a muchos creyentes macedonios a comenzar a dar. Ok, estos de Grecia, ahí está Corinto, dijeron, sí, vamos a ofrendar, vamos a ayudar, pero al parecer no lo hicieron tan prontamente, ¿no? Pero les envío a estos hermanos para estar seguros de que ustedes realmente están listos y que tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado de jactarme de ustedes. No quiero pensar de que ustedes no juntaron el donativo o que se echaron para atrás. Bueno, podríamos seguir argumentando de esto. El punto es de que las iglesias de Macedonia, entre ellos la iglesia de Filipos, a pesar de su pobreza, apoyaron a los necesitados que están en Jerusalén. Muy bien. Eso quiero que ustedes tengan muy presente, porque es muy importante no decir, es que los que tienen dinero pueden apoyar. No, todos están llamados y pueden apoyar a los necesitados. Continuemos. Jesús dijo, a los pobres siempre le tendréis con vosotros. A los pobres siempre tendréis con vosotros. Siempre va a haber pobres, entonces siempre va a haber oportunidad para ayudar a los necesitados. En esta diapositiva lo que vemos es justamente una representación de la pobreza. Niños pidiendo limosnas, casas así, que representa la pobreza extrema, ese tipo de casas. Quizás estos representan a los migrantes o personas que están viajando y no tienen comida, que también es el tipo de pobreza. Y esto ni qué decir, ¿verdad? La desnutrición en ciertos países es mucho más que en otros, pero aquí en México también. Ahora, estamos justamente en época de coronavirus. Y el COVID también causa pobreza y hambre. También causa pobreza y hambre. ¿Por qué? Porque con estas cuarentenas, quizá en México ahorita no se observe tan fuerte, pero en otros países no están trabajando, ya no están saliendo a trabajar, la policía y los militares están andando por las calles. Entonces, mucha gente está llegando al punto de hambre y de pobreza. Los que tenían dinero en los bancos están gastándolos en comida. Entonces, esta situación está complicada. Vamos a ver un video de un pronóstico de alguna manera. Esperamos que no se haga realidad. Mientras tanto, una importante ONG advirtió que el impacto económico de la pandemia podría arrojar a 500 millones de personas en el mundo a la pobreza, a menos que los países ricos
tomen medidas urgentes para ayudar a las naciones en desarrollo. La Oxfam, una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, exhortó a los países más ricos a incrementar sus esfuerzos para ayudar al mundo en desarrollo, pues alertó que no hacerlo significaría un retroceso, una década en la lucha contra la pobreza, incluso de 30 años en regiones de África y Medio Oriente. Muy bien. Esperamos que no se cumpla estos 500 millones de pobres alrededor del mundo. Pero no solamente hay que pensar esto en cuestión del coronavirus, ¿no? Sino como práctica. O sea, ahorita quizás dure 3, 4 meses, un año, toda esta situación. Y no hay que pensar en eso, hay que pensar para toda la vida, de ayudar a los necesitados. En esta imagen dice, bueno, representa esta es una realidad, ¿ya?, que se presenta. Las personas mirando las noticias del coronavirus, dice, esto está retrasado, pero no, 80,000 afectados o contagiados y 2,750 muertos, y la gente se espanta, se pone su cubrebocas, etcétera, etcétera, se alarma, no sabe si hay temor, ¿no?, del contagio. Pero cuando hay noticias del hambre, la cifra es altísima, 815 millones de afectados por el hambre y 24,000 muertos al día por el hambre, y eso no mueve a la gente. No mueve a la gente. Hay que pensar justamente que el coronavirus no debe ser solamente motivo de ayudar a los necesitados, sino toda nuestra vida debe enfocarse a ayudar a las personas que lo necesitan.